Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sentí bien la presencia del Espíritu Santo y la verdad estoy muy contento. Bueno, Dios los bendiga a todos los que están escuchando este mensaje y a todos los que estamos aquí reunidos. Sabemos que la presencia del Espíritu Santo está fuerte en este lugar. Lo siento y agradezco a Dios por esto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un mensaje que Dios me dio. Un mensaje extraño porque tiene que ver con hacer algo que nuestra mente quizá no va a comprender, pero me voy a tratar de explicarme, ¿no? El mensaje tiene como título obligar a Jesús que haga algo, obligar a Jesús que se quede. Este es mi mensaje y sé que es algo extraño porque siempre Dios nos obliga a nosotros, pero en este caso quiero que nosotros obliguemos a Jesús. Como lectura de la palabra de Dios quiero tomar Lucas capítulo 24 y quiero leer 2 versículos bíblicos. Es una historia que conocemos bien sobre el camino de Emaús, donde 2 discípulos estaban caminando solos, con una mente perturbada, hablando entre sí de que había ocurrido algo extraño y ellos no se daban cuenta y no sabían por qué había pasado. Su mente, su corazón, su alma estuvo perturbada. Entonces, sin darse cuenta, Jesús se le acercó y caminaba con ellos y ellos no se dieron cuenta que era Jesús porque estaban demasiado preocupados. Pero de repente Jesús, que se le acerca, le empieza de hablar algo. Jesús le dice que son torpes, Jesús le dice que no tienen fe, Jesús le dice que son poco entendidos, pero esto no importa. Lo que le dice Jesús es que empieza a revelarle la palabra que resguardaba a él. Le empezaba de abrir el corazón. Mientras Jesús estaba empezando de hablar, su corazón empezaba de hervir como agua hierve en una olla bajo el fuego, ¿no? Entonces el versículo 28 dice: llegaron a la aldea a donde iban y él hizo, Jesús, como que iba más lejos. Dios me habló a través de estos versículos particulares, ¿no? Interesantes. Dice que llegaron a la aldea a donde iban y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ya había hablado sobre este versículo en otra reunión, en otra oportunidad, pero hoy voy a tocar otro asunto, hoy voy a tocar otro tema. Lo que a mí cautivó mi corazón, lo que a mí cautivó mi mente, fue estas palabras, que Jesús estaba con ellos, pero se quiso ir más allá. Como que Jesús hizo finta de que se estaba yendo. Y de repente, cuando Jesús hizo la finta que se estaba yendo, ellos lo obligaron para que se quedase. Y yo meditaba, ¿por qué Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo que desprendió de ellos ese fuego? ¿Qué Jesús hizo en ellos para que ellos tendrían que obligarlo? Ahora, la palabra obligar es muy fuerte. La Biblia dice que lo obligaron. Hay otras versiones que dice lo detuvieron a fuerza. Eso, la palabra griega detuvieron, quiere decir que lo agarraron por la mano, lo agarraron por la falda, lo agarraron por la ropa y lo quisieron tirar para atrás. O sea,
Es como tú caminas en la calle con alguien que te está hablando cosas que te dejan atónito. Te está hablando cosas que tú necesitas. Alguien que te está hablando cosas que abre tu corazón. Alguien que está hablando cosas que tu corazón empieza a arder. Alguien que te está hablando cosas que tú propiamente necesitas desesperadamente. Es como decir, vos tenés que hacer algo, pero lo que tenés que hacer, no entiendes lo que tenés que hacer. Y buscas un consejo, o buscas una guía, buscas una clave. Y de repente llega un extraño y te habla puntualmente, justamente lo que está en tu corazón, lo que justamente te arde en tu corazón, lo que preocupa tu mente. O sea que te está dando la llave para la puerta cerrada que tú no puedes abrir y por lo cual estás llorando. ¿Sí se me entiende? Entonces vos decís, wow, pero ¿quién es este? Entonces tu corazón empieza a arder por esta persona y por lo que te está diciendo, y a toda costa lo quieres detener a que esta gente no se vaya, a que esta persona no se vaya. Quieres que se quede contigo. Entonces, al caminar con esa gente, con esos dos discípulos, porque dice la Biblia que esos dos discípulos eran uno de los discípulos que seguían a Jesús verdaderamente, y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ellos tenían esperanza en su corazón que Él hubiera resucitado y hubiera sido rey de Israel y hubiera sacado a Israel de esa miseria espiritual, económica y política que estaban, de esclavitud. Pero como Jesús murió y ya era el tercer día y no se había manifestado, nadie sabía lo que había ocurrido con Jesús, esa gente caminaba mirando al piso perturbada, hablándose entre ellos, pero no se hablaban de fe. No se hablaban animándonos, dale, fuerza, vas a ver. No. Cada uno hablaba de la falta de fe, cada uno hablaba de su desánimo, cada uno hablaba de su preocupación. Y de repente se acerca a Jesús y le empieza a hablar cosas que empiezan a quitar dudas. Le empieza a hablar cosas que empiezan a dulcificar los corazones. Empieza a hablarle cosas que empiezan de quitarle la máscara de la tristeza, ¿no? Entonces Jesús está empezando a hablar profundidades sobre la palabra de Dios que reguardan a Él, y esto le trae alivio al corazón de esa gente, ¿no? Entonces el asunto de lo que voy a tratar hoy, porque esto es solamente una introducción de lo que quiere decir que si Jesucristo, y yo creo que un poco presten atención para que entiendan lo que trato de decir, si Jesucristo un día abrió nuestro corazón, si hemos escuchado la palabra de Dios, así como Jesucristo hablaba la palabra de Dios que resguardaba a Él, y estas revelaciones de Jesucristo sobre la palabra, cómo adulcificó y abrió el corazón de esa gente, lo hizo arder. Si esto una vez pasó con nosotros, nosotros hoy debemos obligar a Jesús que se quede con nosotros, porque me parece, y no es que está pasando con nosotros, me parece que está pasando con muchísima gente en el mundo y con las iglesias, de que Jesucristo se está escapando. No es que lo queremos que se escapa, pero se está escapando. Y no es que Jesucristo no quiere, sino que nosotros no sabemos cómo hacerlo permanecer con nosotros. Yo hoy estoy hablando de que hay que volver a esforzarse. Hay que volver a tener valor. Hay que volver a obligarlo a fuerza a Jesús que se quede. Y me parece que Jesús hoy en la iglesia hace un pasito más allá. Como que hace finta que se quiere ir. Porque está mirando algo. Quiere ver nuestra intención.
quiero ver nuestro deseo. Y hay momentos cuando Jesús mismo prueba nuestra fe y quiere ver cuánto de verdad lo buscamos. Porque a mí esa parte me suena mucho. Que Jesús, porque si la Biblia lo menciona, es por una razón. Y voy a hablar algo más sobre esto. Porque parece que solo un evangelista, Lucas, reporta ese caso, como que Jesús se quiso ir un poco más allá. Quiere decir que Jesucristo no quiso forzarles a ellos. Pero mientras Jesucristo hacía esto, Él quería que lo detuvieran. Es algo parecido, pasa cuando Jesucristo manda a los discípulos con el barco. Y dice que a la tercera hora de la vigilia, Jesucristo estaba orando a la montaña. Y dice que Jesucristo baja de la montaña y camina sobre el mar. Y había una tremenda tempestad. Y dice que los discípulos lo vieron y se asustaron que era un fantasma. Y la Biblia habla de la misma frase. Jesucristo hizo como que le iba a pasar más allá. Como que me parece que Jesucristo nos stuzzica. ¿Cómo es la palabra? Provoca. Jesucristo nos provoca para que lo deseamos. ¿Por qué? Porque me parece que hay una coma espiritual que nos está sobrepasando. Y Jesucristo nos está provocando a nosotros, queriendo pasar más allá para ver nuestro deseo. Y hay un episodio en la palabra de Dios que justamente muestra este caso de una mujer cananea en capítulo 15 del versículo 22 de Mateo, que había salido de aquellos términos clamando, diciendo al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada por un demonio. Escuche lo que dice la Biblia. Mas Jesús no le respondió palabra. Eso Jesucristo no le respondió palabra. Ese silencio de Jesús, ese silencio que muchos de nosotros hoy odiamos. Cuando oramos a Dios, no aceptamos un no. Cuando pedimos algo al Señor, no aceptamos un silencio. Y muchas veces, esa cosa de que Jesús no respondió una palabra, puede parecer lo mismo, como que Él quiso ir más allá. Como que Él está provocándote. Pero mire lo que hizo esta mujer cananea. Mas Jesús no le respondió ni una palabra, dice. Entonces, llegándose sus discípulos, lo rogaron diciendo: despáchala, dice, pues da voces tras nosotros, desanimándola. Pero dice la palabra que ella siguió gritando con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está enferma. Tú puedes ayudarla. Y esos gritos capturaron la atención de Jesús. Esos gritos, esa no contestación de Jesús a ella equivale a que Jesús quería ir más allá. ¿Y qué quiere decir esto? El plan de Dios que Dios tiene para nuestras vidas muchas veces es claro y Dios lo va a ejecutar. Pero esto no suprime el hecho que Dios está esperando a ver qué decisión tomaremos y qué fuerza usaremos para la decisión. Y ojo lo que estoy hablando aquí, porque muchos nos cunamos sobre la voluntad de Dios. Bueno, es eso. Pasa lo que pasa, es eso. Pero Jesús a veces dice no.
A veces Jesús parece que pasa un poco más allá porque quiere provocarnos. Quiere animarnos con su no, para que lo deseamos más. Él quiere ver cuál será la decisión que tomaremos, como esa gente. Ellos tenían que tomar una decisión. Agarrámoslo esto y lo tiramos adentro en la casa y queremos que nos explique bien, porque lo que nos está hablando nos hace arder el corazón. Y un tipo así yo no lo hago pasar, como hoy lo que pasa con nosotros. Si Jesús abrió nuestro corazón, si Jesús hizo arder una vez nuestro corazón, y hoy nosotros nos estamos durmiendo un poco sobre los laureles, espiritualmente hablando, nosotros debemos volver a obligarlo a Jesús que nos hable, a obligarlo que se queda, porque me parece que se está yendo. Y no se está yendo porque quiere irse, simplemente está tratando de atirar nuestra atención. A veces las oraciones no contestadas son justamente lo que Dios está tratando de atirar tu atención, a que tomes una decisión, a que ores más, a que trates de obligarlo a que se quede contigo. A mí me cautivó este título, obligar a Jesús que se quede contigo, porque no entendí lo que Dios me quería decir. ¿Por qué, Señor, me estás hablando esto? ¿Cómo tú te vas a ir de mí? Dios nunca se quiere ir de mí. Quizá es Dios que me tiene que obligar a que yo no me vaya. Pero hay que invertir hoy en día lo que estamos hablando. Porque Dios, a veces creemos que Dios no se va a ir. Pero Dios no es que se va. Dios simplemente trata de provocarnos. Y con esto mismo pasa. Hay otro episodio que pasó con el ciego Bartimeo. Cuando el ciego Bartimeo entendió que Jesús estaba pasando por ahí y sabía que Jesús solamente podría solucionar su problema, en su corazón surgió una decisión. Si pasa por aquí Jesús, porque el ciego Bartimeo, yo me lo imagino, el hombre tirado en la calle con una única túnica, ¿no? La túnica representa el abrigo, la salvación. Es lo que un pobre tiene para cuidarse del frío. La túnica es la casa del que vive en la calle. Si tira la túnica, significa que él tomó una decisión que no la va a necesitar más. ¿Me están entendiendo? A veces estamos aferrados en nuestras túnicas y vivimos nuestras vidas y no queremos cambiar. No queremos salir de nuestra comodidad. El ciego dijo, agarró el que está a su lado y le dijo, ¿quién es que está pasando? Jesús. Cuando el ciego entendió que pasaba Jesús, se levantó y empezó a gritar a toda costa, Hijo de David, ten misericordia de mí. A tal punto los discípulos volvieron a ser los mismos malos como lo cananea hacia él. Dice, cállate, cállate. Pero cuando él escuchó cállate, pensó en sí, eso es mi única oportunidad. Si yo dejo de gritar, no voy a poder lograr lo que yo necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obligar a Jesús que se pare. Tengo que obligar a Jesús que me escucha. ¿Y qué forma tengo? No puedo tirarle piedras porque no veo. ¿Qué puedo hacer? Lo único que tengo es mi voz. Entonces el hombre se levantó y en señal de que no va a volver a ser el mismo, en señal de que no va a dejar que Jesús se pase, tiró la túnica, diciendo, eso es lo único que tengo. Eso fue su acta de fe. Y empezó a gritar a tal punto porque fue su decisión de corazón, diciendo, yo tengo que obligarlo a Jesús que se quede conmigo. ¿Por qué? Porque si Jesús se queda conmigo, Él me va a sanar. Empezó a gritar y a gritar y gritar hasta que Jesús se detuvo. Y dice, ¿quién es que está gritando? Nah, dice, es un ciego Bartimeo, déjalo. Pero ya era tarde. Era tarde para los que eran negativos,
ya la atención de Jesús fue capturada. ¿Por qué? Porque el ciego Bartimeo tomó una decisión que iba a obligar a Jesús. Eso es lo que yo quiero que nosotros hoy entendemos. Que obligar a Jesús es un acto de fe. Es una decisión de corazón. Que yo lo obligo de que se quede conmigo. Tomo todo lo que es necesario. Pago cualquier precio. Que se quede conmigo. No lo voy a dejar ir. Porque sé que Jesús puede cambiar mi vida. Jesús puede sacarme de la cama de muerte espiritual la que me encuentro en este momento, ¿no? Entonces, cuando obligas a Jesús de quedarse contigo, entonces pasa algo extraordinario. Los dos discípulos de Emaús, cuando lo aferraron a Jesús y lo tiraron en la casa, solo entonces sus ojos espirituales fueron abiertos. Muchos de nosotros no tenemos una revelación personal de quién es Jesús. No tenemos una revelación fresca de la palabra. No tenemos una revelación de la vida espiritual que Dios quiere que vivimos. ¿Por qué? Porque no lo obligamos a Jesús que esté con nosotros. Nuestra vida espiritual es superficial. Y una persona que se mete con Dios de verdad es un tipo que obliga a Dios. Un poco fuerte lo que estoy diciendo, porque es como decir, yo obligo a Dios de que haga algo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Nuestra fe obliga a Dios de que haga hacer algo. ¿Y de dónde saqué esto? Hay un episodio de una mujer que padecía 12 años flujo de sangre. ¿Conocen la historia? Esa mujer ya no tenía confianza en sus médicos porque habían gastado todo. Y cuando pasó Jesús, no sé de dónde sacó esa fe genuina a creerle. Y dice la Biblia que cuando lo que ella pensó es de que si se acerca a tocar a Jesús, iba a ser sana. Y cuando se acercó, su fe hizo desatar de Jesús un poder que le permitió recibir lo que ella quería sin que Jesús orase por ella. No sé si me estoy entendiendo. O sea que la fe de la mujer hizo desatar, desprender de Jesús algo que Jesús ni siquiera quería dárselo. Que ni siquiera Jesús se dio cuenta. ¿Qué nos hace entender eso? Que hay momentos donde nuestra fe violenta, santamente hablando, donde nuestra fe, nuestra confianza, nuestra decisión obliga a Jesús a que haga algo por nosotros. Algo pasa con, por ejemplo, el ayuno. Cuando ayunamos y oramos. Cuando uno se mete con ayuno y oración, es decir a Dios, Señor, no me muevo de aquí hasta que tú no me concedes esa gracia, esa sanidad. Hasta que tú no me devuelves el marido, hasta que no me devuelves el esposo, hasta que no me haces cambiar la empresa, hasta que no empieza a ser victorioso. ¿Por qué la gente no recibe lo que quiere? ¿Por qué la gente no llega a detener lo que quiere? ¿Por qué no pelea sus batallas? ¿Por qué no llega a obligar a Dios a que mueve su mano? Porque la mano de Dios se mueve cuando tú le obligas que se mueve, espiritualmente hablando, con mucha humildad. Porque Dios no puede ser obligado. No sé si me voy a hacer entender. Pero la fe genuina obliga a Dios de que hacer algo. Porque hay una palabra que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y quien se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Y Él qué hace? Remunera los que lo busquen. ¿Qué significa?
que con la fe que tú tienes le agradas a Dios y tu fe hace que Dios te remunere. ¿Qué significa? Que tu fe lo obliga que te dé lo que tú anhelas. No es por llorar. Sabes que las lágrimas no obligan a Dios de hacer cosas. Es tu fe genuina, violenta, tu deseo, tu sinceridad. Es lo que obliga a Dios. Y hay una parte que quiero tratar que es muy importante. En Hechos capítulo 16, versículo 14 y versículo 15, dice la palabra de Dios: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, escucha, abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. No sé si ustedes leyeron este versículo alguna vez, pero este versículo es una revelación muy grande. Y el Señor abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron ¿por qué? Porque Dios abrió su corazón y pasó algo en ese corazón. Se bautizaron y entonces la mujer rogó a Pablo y dijo: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Escucha esto. Y nos persuadió a ir y nos obligó a fuerza. O sea que la mujer habló en tal forma que Pablo no podía decir no. Ahora, notemos la importancia aquí de ese vocábulo estar atenta. O sea que es una especial atención que consiste de poner toda la mente absorta en la verdad para que la verdad puede compenetrar en ti y que tú puedes entender el carácter de esa verdad. ¿Eso ha pasado contigo alguna vez? Es mi pregunta. Y los que me están escuchando también. ¿Ha pasado alguna vez que Dios ha abierto tu corazón a la verdad? Bueno, pasa algo particular, ¿no? Que cuando una vez Dios abre tu corazón a la verdad, tu corazón se empieza a inclinar a la verdad. Entonces, hay algo particular aquí que la palabra de Dios nos muestra. Que el corazón del hombre no se puede inclinar por su propia voluntad a la verdad. Quiero que me están entendiendo ahora. Porque esto también va a ser una revelación para algunos que por ahí no entienden por qué no pueden conocer a Dios como lo quieren conocer. La Biblia dice que el corazón del hombre es insanablemente maligno, injusto, cobarde. El corazón del hombre no tiene su forma libre de inclinarse a la verdad. Significa que Dios tiene que abrir tu corazón. O sea que Dios hace tu primer paso y abre tu corazón a la verdad. Pero hay algunos que dicen: ¿y por qué entonces no cambié? Entonces nunca jamás Dios abrió mi corazón a la verdad. No, debemos entender algo. Que la inclinación del corazón hacia la verdad no se origina en el hombre. La primera disposición de inclinarse el corazón a la verdad es porque Dios lo abre. Y después la decisión y el esfuerzo lo tiene que hacer el hombre por la acción del Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender algo. Que Dios abre el corazón la primera vez y después es un esfuerzo tuyo. Dios está a tu lado y quiere que tú lo aproveches.
Y muchos de nosotros, lamentablemente, no aprovechamos a Dios. Nosotros hoy, algunas personas quieren buscar a Dios y esperan que todo lo que tiene que hacer, todo lo que hay que hacer es abrir su corazón a Dios y Dios lo tiene que llevar. No es así como funciona. Dios abre tu corazón a la verdad. Quizá tú lo has recibido de verdad y has caminado hasta un cierto punto y ahí te has estancado. Lo que tú debes hacer es que cuando Dios abrió tu corazón a la verdad y tú lo has recibido, de allí vos tienes que empezar a esforzarte. A esto yo le llamo obligar a Jesús que se quede contigo. Que se quede contigo en tu camino espiritual. ¿Cómo podemos obligar a Jesús que se quede con nosotros? Primero, podemos mostrarle un verdadero interés por lo que Él es y por lo que Él dice. Porque hay una cuestión aquí, que Jesús puede ver perfectamente lo que hay en tu corazón. Puede ver tu sinceridad, puede ver tu intención. Yo me imagino a estos dos discípulos que cuando Jesucristo empezó a hablarle de cosas que le interesaron a ellos, esa gente podría decir, no conocía quién es el Jesús porque no lo podían entender, y le podrían decir a él, este hombre, che, ¿te puedes quedar con nosotros esta noche? Y Jesús hizo como que se iba. Podría decir, no, me voy. Pero ellos no hicieron un intento tan estúpido, superficial. Ellos lo agarraron por la mano, lo agarraron por la falda. Dijeron, no, tú no te vas. Esta noche estás con nosotros porque nosotros no te podemos hacer ir. Uno, porque en la hospitalidad en Israel, la noche cuando pasaba había muchos ladrones, entonces no querían que se vaya. Pero no era este el asunto. El asunto era que algo ardía en sus corazones. Y eso es lo que yo hoy reclamo a nosotros. Si Dios una vez abrió nuestro corazón y escuchamos la palabra, si la palabra se posicionó en nosotros, si Dios tocó nuestro corazón, si Dios nos llenó con su espíritu una vez, de este momento en adelante nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos empezar a caminar solos. Cuando nuestro corazón es marcado por Dios, cuando nuestro corazón es bendecido, cuando nuestro corazón se siente predestinado por Dios, entonces debemos empezar a buscar a Dios, porque Dios no va a dar nada gratis. Alguien puede decir, sí Señor, pero la salvación es gratis. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿la salvación es gratis? ¿A usted no le parece que la salvación costó algo? No costó la vida del Hijo de Dios, no costó la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces la salvación no es gratis, nada es gratis en la vida cristiana. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros que una vez que Dios abrió nuestro corazón, nosotros debemos obligarle a Dios que se quede con nosotros en nuestra vida espiritual, que nos ayude, que nos llene. Tenemos que obligarnos cada vez que nos suelta las bendiciones del cielo, porque nada va a venir así nomás. Algunos dicen, bueno, tiro una semilla y crece. No es así, la semilla no crece si tú no le das agua. Aquí Pablo les puede decir cuántas veces tiene que salir con la manguera para... ¿Por qué uno dice, bueno, pongo la semilla y ya está? Hay gente que dice que todo viene así nomás de Dios. No, una vez que Dios te salvó, que te abrió el corazón, el resto es un esfuerzo. Hay que esforzarse para ganarse la salvación. No me malinterpretan, la salvación no se gana por obras, pero sí se mantiene por obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando somos verdaderos cristianos, nosotros nunca perdemos la oportunidad de creer más, aprender más, recibir más. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano se da cuenta que no sabe nada y quiere siempre más y más. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie de hacer algo cuando no lo quiere. Yo digo, estaba pensando en mi casa,
obligar a Jesús que se quede. Yo dije, pero ¿cómo puedes obligar a alguien? La verdad que cuando uno no quiere, no lo puedes obligar. Pero ¿por qué Jesús se deja obligar? Porque justamente Él quiere. Simplemente hace finta como que se va. A veces nosotros pedimos a Dios, Señor, dame esto. Y Dios dice, no, hoy no te lo doy. Y simplemente Dios te está provocando a que tú lo busques más. Quiere ver Dios qué disposición tú tienes en el corazón de ir más allá con Él. Dios quiere ver qué disposición, qué deseo, qué decisión tú tienes en el corazón de que lo vas a buscar mientras Él te dice no, mientras Él te dice hoy no te hablo. ¿Qué disposición, qué decisión de tu corazón? En Apocalipsis 3:20, acuérdense lo que dice, en 3:19 dice, aquí estoy en la puerta y toco, y quien me escucha, abre, y yo voy a entrar, dice, y voy a cenar con Él, y Él conmigo. Jesús está anhelando tener intimidad con nosotros. Y en este caso, el Señor estaba hablando, escuche esto, el Señor Jesús estaba hablando de la iglesia de Laodicea que había abierto su corazón a Él, pero hoy estaba en una apostasía. Entonces tenemos dos casos. A Lidia, que Jesús le abrió el corazón para que escuche la palabra. Y en Apocalipsis, Dios ya había abierto el corazón a los laodicenses, pero ya estaban en una apostasía, estaban con un corazón cerrado, estaban en una coma espiritual. Entonces Jesús quiere entrar, pero ahora son ellos que tienen que abrir. Entonces, ¿cómo podemos obligar a Jesús que se quede con nosotros? Porque la cuestión es obligarle a Jesús que se quede con nosotros. Mostrarle un verdadero interés por lo que Él es y lo que dice. Él ve nuestra sinceridad, ve nuestro compromiso, ve nuestra intención. Todos los días encontrarnos con Jesús es una visita con Él en su palabra, para que Él pueda hablarnos y para que nosotros estemos dispuestos de escuchar. Hay cosas que cautivan a Jesús. A mí a veces me hace reír de los creyentes que quieren cosas de Dios, pero no son dispuestos de caminar con Dios. Y a veces Dios camina un poco más rápido que ellos, y ellos no saben cómo obligarle a Jesús que se quede con ellos. Jesús se va para allá y ellos se creen que Jesús se quedó con ellos y Jesús se fue. Entonces, hay unas cosas que un creyente puede hacer para capturar la atención a Jesús. Porque la cuestión es capturarle la atención. Jesús hacía como que se iba antes, se iba más allá. Jesús caminaba y como que se quería ir, pero ellos le captaron la atención con un deseo ferviente de conocerlo más. Y yo me imagino a Jesús que no es un hombre duro. No era un hombre duro. Jesús simplemente quería ver un corazón triste, pero no solo que llora, un corazón triste que lo necesitaba de verdad, pero no solo para que se sane, sino que quería algo más, quería conocerlo a Jesús, o un creyente que busque más de Dios. Entonces, cuando tú todo el día tienes un encuentro con la palabra de Dios y anhelas que Jesús te hable y que tú estás dispuesto a escuchar, capta la atención a Jesús. Lo obligas a que te hable, lo obligas que se quede contigo, lo obligas que está caminando contigo, porque Él ve tu intención. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y justamente lo que estaba diciendo es que nuestra fe mueve la mano de Dios. Nuestra fe lo obliga a Dios de obrar un milagro para nosotros. Nuestras oraciones con fe son una forma de obligar a Jesús de actuar en nuestro favor. Entonces, cuando Jesús hable a nuestro corazón, así como dice aquí la palabra, ¿no? Es que cuando Jesús le hablaba y Jesús se mostró a ellos cuando Él rompió el pan. Cuando Jesús rompió el pan,
No sabemos lo que habrá pasado, pero yo me lo imagino. Jesús glorificado, pero con el mismo cuerpo, con manos perforadas, sentados en la mesa. Estos dos discípulos no hacían parte de la cena íntima de los 12. Pero había algo particular en Jesús, que cuando rompía el pan daba gracias a Dios, y estos discípulos estaban entre los discípulos que habían visto cómo Jesús daba gracias a Dios y alimentaba a los 5,000. Y cuando Jesús hizo la oración, cuando Jesús levantó las manos para agarrar el pan, cuando le vieron las manos perforadas, cuando escucharon lo que Jesús estaba diciendo, sus corazones se abrieron. Dice, ahí se cayó el velo, ahí se reveló todo. Y dice que Jesús desapareció. Pero cuando Jesús desapareció, sus corazones siguieron ardiendo. Entonces, yo digo esto, que cuando tenemos una comunión con Dios, una comunión con Dios permanente, por causa de esta comunión y por causa de la palabra, nuestros corazones arden. Pero si hoy nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra de Dios, no arden, hay que alarmarnos. Porque déjenme decirte esto. Hay momentos donde nosotros escuchamos predicaciones, estamos en la iglesia, escuchamos palabra y nuestro corazón arde. Porque queremos entender, queremos conocer. Pero hay momentos donde el que habla y vos simplemente estás esperando para que pase el tiempo. Estás mirando tu reloj, estás mirando cualquier cosa y tu corazón no arde. Entonces tu corazón está en un coma espiritual, muerte. Hay que alarmarse, hay que volver simplemente a pedirle a Dios a que enciende tu corazón de nuevo. Esto es una oración que obliga a Dios de mandarte fuego. Porque cuando Dios ve que un creyente nota en sí mismo el frío de la muerte espiritual y ora a Dios, Señor, muero, enciéndeme de nuevo. Esto es una oración que obliga a Dios de encenderte de nuevo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y cuando tú pides cosas en base a su voluntad, inmediatamente se prende. Y por último, quiero hablar sobre Mateo capítulo 11, versículo 12. Una cosa muy fuerte, donde Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aquí Jesús está hablando otra vez de alguien que se está esforzando. Y yo no estoy reclamando nada, simplemente quiero animarnos a que nos esforcemos, porque Jesús dice que el reino de los cielos, desde la primera aparición de Juan el Bautista, viene avanzando vigorosamente, con fuerza. Pero los enfermos están sanados, los leprosos son limpiados, los endemoniados son libres, los muertos resucitan, los pecadores se convierten, tienen vida eterna, como nunca antes. Pero de ningún modo están entrando todos los que tienen que entrar. Muchísimos cristianos aún todavía se rehúsan y resisten para entrar. Pero ojo, hay cristianos que conocen, pero se rehúsan de entrar. ¿Por qué? Porque se están quedando en el camino. Entonces, hay hombres vigorosos, fuertes, gente que se atreve a romper con todas las tradiciones religiosas defectuosas que no pueden hacerte nada en tu corazón. Gente que se atreve a levantarse y tomar la palabra de Dios con toda su pureza, y no importa el costo que es, la obedecen. Estos individuos son los que entran en el reino de los cielos. Ellos son los que establecen el reino de los cielos en sus corazones. Ellos son los que tienen el ministerio del Juan el Bautista, que abría el camino al Señor. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un Juan el Bautista.
Juan, ¿qué ministerio tenía? Para abrir el camino al Señor. Nosotros abrimos el camino del Señor en nuestro corazón, a que el Señor Jesucristo puede llenarnos. Nosotros, preparando nuestro corazón, obligamos a Jesús a que camine en nuestro corazón, a que nos llene con su misericordia y con su gracia. ¿Y cómo debemos hacer? En estos tiempos, muchos estamos quedándonos para atrás. Estamos tirando la toalla. Estamos colgando los guantes de boxeo. Estamos diciendo que no podemos. Algo está aflojando. Quizá no estamos valorando o viendo lo que Dios está haciendo. Quizá algunos de nosotros están demasiado preocupados por la gloria que está yendo y no están viendo que la segunda gloria es más fuerte, más grande. Mucha gente está llorando por la primera gloria que estaba en el templo, sin darse cuenta que Dios está preparando una segunda gloria más grande. Y nosotros hoy debemos obligarlo a Dios a que manifieste esta segunda gloria. Y lo que Jesús está hablando aquí, justamente, diciendo que los vigorosos entran, es que hay algunos que entran y otros se pueden quedar dormidos en el reino de los cielos. Y que la entrada en el reino, la entrada para las posesiones de cada bendición que tú quieres, económica, espiritual, física, no llega sino más. Exige esfuerzo, sincero pero. Exige energía inagotable. Y también una diligencia que yo me propongo de hacer lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque Satanás es poderoso. No podemos comer moscas. Satanás es poderoso y tiene un ejército muy grande de demonios fuertes, más fuertes que nosotros. Y nosotros debemos saber que tenemos poder del Espíritu Santo y podemos lograr con esfuerzo, con sinceridad, con diligencia, con energía, podemos esforzarnos y obligar a Dios a que nos ayude para que podamos construir este reino en nosotros, que podemos lograr las bendiciones, porque Dios siempre ha prometido que va a estar con nosotros. Mateo capítulo 26 dice que siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es tu promesa para ti. Jamás vas a ser abandonado, pase lo que pase. Entonces, el reino de los cielos no es para los débiles. Las bendiciones, las promesas no son para los débiles. No son para los que vacilan. No son para los que no se comprometen. No son para los que son como el Pilato, o como el joven rico, o como Balaam, o como Demas, que abandonó a Jesús y amó el presente siglo. Se obtienen por medio de gente fuerte, como Daniel, como David, como los que lucharon para entrar a posesionarse en las promesas que Dios tiene para ellos. Entonces, no es solamente para lograr bendiciones, sino es para mantener nuestra vida enfocada en Dios, para mantener nuestra vida encendida con Dios, porque nos estamos muriendo espiritualmente algunos, estamos secándonos. Siento olor a humo. Y cuando hay humo es porque el fuego se está apagando, se apagó. El fuego cuando arde no hay humo. Ustedes son buenos asadores, saben que cuando el fuego arde no hay humo. El humo es presencia de un fuego apagado. Dios está dispuesto hoy de encendernos de vuelta con una humilde oración. Señor, encéndeme de vuelta. Haz que arde en mí tu fuego. Pero oblígalo a Dios que lo enciende. Elías obligó a Dios
de que hace descender el fuego desde el cielo y quemar el altar. Lo obligó porque tenía fe. No porque habló palabras. Y no porque era el siervo del Señor. Lo obligó porque creía en Dios, tenía fe. Entonces con eso vamos a terminar diciendo que hoy podemos hacer algo diferente de lo que siempre hacemos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedirle a Dios que enciende nuestros corazones. Vamos a obligarlo al Señor Jesús, dulcemente hablando, de que responde a nuestras oraciones. Que no sean oraciones con llanto, sino oraciones con fe. Oraciones con un clamor sincero, no hipócrita, sincero de nuestro corazón. Y si estás viendo que Jesús se está yendo de ti, oblígalo que se quede. Si estás sintiendo que Jesús se está yendo de ti, Él no se está yendo, simplemente está provocándote para que tú lo obligues. Él quiere ver tu entusiasmo. Porque hoy en día estamos muriendo de entusiasmo. Hay más entusiasmo para hacer un asado y hacer una reunión de chistes que un entusiasmo por una reunión de oración y de escuchar la palabra. Me duele decirlo, pero es así. Examinemos nuestros corazones, a todos los que me escuchan. Porque dije que Dios puede ser obligado cuando ve sinceridad en el corazón. Y lo obligaron a Jesús, o sea, lo detuvieron a fuerza, lo detuvieron a fuerza. Yo, pensando esto, es como que Jesús no tenía otra opción. Lo agarraron por la mano, uno lo agarró por la mano, el otro lo agarró por la falda y le dijo: no te voy a dejar irte, no tenés otra opción. Jesús se vio que no tenía otra opción. Es como un padre y un hijo. Me encanta cuando un hijito no quiere que su madre se vaya, la agarra por la falda y le dice: mami, no te vayas. Y ese gesto de agarrarla por la falda le hace entender a mami que mami no se puede mover. O un padre que se está yendo y el hijo no tiene otra forma como hacerlo detener, entonces se le suelta y se le agarra por la pierna. Chiquitito lo agarra por la pierna y lo mira en los ojos. Y sin decirle nada, el padre entiende que el padre no puede irse a ningún lado porque el hijito capturó su atención. Así es como Dios hoy está esperando que por fe podemos agarrarle la falda, agarrarle la pierna y decirle: Señor, no te vayas hasta que tú no me bendices. Como dijo Jacob, peleando con Dios, digo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendices. Y al final Dios le dijo: ok, te bendigo, porque Jacob peleó con Dios y lo venció. Por eso recibió el nombre Israel, porque Israel significa uno que peleó con Dios y lo venció. Eso es lo que significa Israel en hebreo. Que sea tu nombre hoy, que puede decir: peleó con Dios en oración y logró. Lo pudo detener. Lo obligó a bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, a orar por todos mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, en este día, que tú no te vayas. Señor, quédate con nosotros. No te vayas, oh Dios. Quédate con nosotros, llénanos con tu palabra. Una vez abriste nuestro corazón ardió y no entendimos, Señor, que hay algo más,
que debemos seguir más, que debemos buscar más. No lo entendimos, nos estancamos, nos enfriamos. Señor, hoy, por favor, enciende de vuelta nuestros corazones. Enciende nuestros corazones con tu fuego de vuelta. Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Necesitamos de ti, que el velo caiga, que la revelación venga. Necesitamos que tú nos hables otra vez, que nos enciendes otra vez, que nos uses otra vez. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que están escuchando en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos miras a través de tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos de vivir obligándote, Señor, para que te quedes con nosotros, con nuestra forma de actuar hacia ti. Ayúdanos de tener interés por ti, Señor. Más que interés por las cosas mundanas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.